estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión correspondiente a los principios básicos de la microbiología médica, enfocándonos principalmente en los hongos y los virus, patógenos que son los causantes de las enfermedades fúngicas o micóticas para los hongos y las enfermedades virales para los virus. Bien, entonces en esta segunda sesión vamos a revisar algunos aspectos generales tanto de los hongos como de los virus. Específicamente vamos a adentrarnos en lo que corresponde a la clasificación, la estructura y la replicación tanto de los hongos como de los virus luego. También vamos a revisar algunos mecanismos que inducen a la enfermedad, a la patogenia, tanto por parte de los hongos como por parte de los virus. Y finalmente vamos a conocer cuáles son aquellas enfermedades más relevantes relacionadas a los hongos y los virus, es decir, cuáles son aquellas enfermedades fúngicas o micóticas de especial relevancia, así como cómo se comportan los virus para generar algunas enfermedades virales de especial relevancia también. En esta imagen vemos un esquema de una célula micótica, un esquema de una célula de un hongo, y es importante empezar diciendo que los hongos se clasifican en su propio reino, el reino fungi. Son microorganismos eucariotas, a diferencia de las bacterias, que eran procariotas. Estos son microorganismos eucariotas que se distinguen de los otros eucariotas porque tienen una pared celular rígida formada por quitina y glucano, y además una membrana celular en la que el ergosterol sustituye al colesterol como principal producto o como principal componente esterólico. Entonces, ideas clave: célula eucariota, pertenece al reino fungi, tiene una pared celular rígida formada por quitina y glucano, y luego tiene pues otras organelas como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, la mitocondria. Pero esta es la estructura general o básica de una célula fúngica. Este cuadro resumen nos muestra algunas características de algunos virus, del virus sincitial respiratorio, que lo vemos en tercer lugar, de los adenovirus, que son virus que también vamos a estudiar más adelante. Pero en cuanto al virus sincitial respiratorio, ¿qué es lo que nos indica esta imagen o este cuadro? Nos indica que, como ya hemos dicho, es un virus de tipo ARN, virus SS o single stranded, o de cadena simple o monocatenario. Es un virus encapsulado. Um, Muestra un pico de infectividad, especialmente en los meses de diciembre a enero, pero este gráfico proviene de la publicación cuya referencia vemos en la parte inferior, y esa publicación cuya referencia vemos en la parte inferior en realidad es de Norteamérica. Y si nos indica que el pico infeccioso es de los meses de diciembre a febrero, recordemos que en esas épocas o en esos meses en Norteamérica es una época de mucho calor, o es una época de mucho frío. Si en Perú es una época de mucho calor, en Norteamérica es una época de mucho frío. Por lo tanto, podemos concluir que este virus sincitial respiratorio es un virus estacionario y es un virus con predilección o que presenta picos infecciosos en los meses de mucho frío, diciembre a febrero en Norteamérica, o podemos decir que de julio, agosto, junio, julio, agosto en países de Sudamérica. Respecto a la pared celular, cabe destacar que la pared celular de los hongos, es una estructura en realidad dinámica que protege a la célula de los cambios en la presión osmótica y otros factores ambientales, de tal manera que de forma paralela le permite a la célula fúngica
que interactúe con el entorno y que persista en el entorno que le rodea. La estructura y la biosíntesis de una pared celular fúngica es exclusiva, evidentemente, de los hongos y por lo tanto es un objetivo excelente para el desarrollo de fármacos antifúngicos, porque en la estructura de esta pared celular, en donde vamos a encontrar una capa de quitina, una capa de beta-glucano, etc., estos componentes estructurales de la pared celular pueden eh, consolidarse como targets específicos para fármacos antifúngicos. Entonces, veamos cómo los principales componentes de la pared celular fúngica son la quitina, los glucanos y las glicoproteínas. Y aunque evidentemente existen variaciones específicas entre las especies, se cree que los componentes de la pared celular están dispuestos a grandes rasgos como nos muestra esta figura. Se considera que la mayor parte de la quitina se encuentra cerca de la membrana plasmática. Es uno de los componentes más cercanos a la membrana plasmática. Luego, el beta-1,3-glucano se extiende por toda la pared celular. Las glicoproteínas están ampliamente modificadas con oligosacáridos y muchas de las glicoproteínas tienen anclajes de glicosil fosfatidil inositol, generalmente denominado GPI, que las unen a la membrana plasmática mientras que otras glicoproteínas se secretan en el espacio de la pared celular. También las proteínas, los glucanos y los componentes de la quitina se integran en la pared celular reticulando la quitina, los glucanos, los oligosacáridos asociados a proteínas y los anclajes de los denominados GPI, todos juntos, es decir, todos están reticulados, todos están entrelazados, todos están enredados. Y precisamente esta es la característica que le confiere al hongo esa propiedad de rigidez y a la vez esa propiedad de preservarse de los factores ambientales, de la humedad, de la temperatura, del calor, y de esa manera, en el momento adecuado, poder invadir y colonizar a un hospedador humano. Este cuadro resumen nos muestra algunas características de algunos virus, del virus sincitial respiratorio, que lo vemos en tercer lugar, de los adenovirus, que son virus que también vamos a estudiar más adelante, pero en cuanto al virus sincitial respiratorio, ¿qué es lo que nos indica esta imagen o este cuadro? Nos indica que, como ya hemos dicho, es un virus de tipo ARN, virus SS o single stranded o de cadena simple o monocatenario. Es un virus encapsulado. Muestra un pico de infectividad, especialmente en los meses de diciembre a enero, pero este gráfico proviene de la publicación cuya referencia vemos en la parte inferior, y esa publicación cuya referencia vemos en la parte inferior en realidad es de Norteamérica. Y si nos indica que el pico infeccioso es de los meses de diciembre a febrero, recordemos que en esas épocas o en esos meses en Norteamérica es una época de mucho calor o es una época de mucho frío. Si en Perú es una época de mucho calor, en Norteamérica es una época de mucho, mucho frío. Por lo tanto, podemos concluir que este virus sincitial respiratorio es un virus estacionario y es un virus con predilección o que presenta picos infecciosos en los meses de mucho frío, diciembre a febrero en Norteamérica, o podemos decir que de julio a agosto, junio, julio, agosto en países de Sudamérica. Esta imagen es muy importante de observar y muy importante de analizar y muy importante de estudiar porque es una imagen que nos muestra los distintos modelos o las distintas estructuras de las paredes celulares de varios hongos patógenos,
varios hongos patógenos que vamos a estudiar durante la asignatura. Y vemos, en primer lugar, y vamos a enfocarnos en este momento solamente de los aspectos más generales, que hay algunos aspectos bastante en común. Evidentemente, todos tienen una membrana celular en la parte inferior, Candida albicans, Pneumocystis, Aspergillus, tanto en su forma conidial como en su forma hifal, Cryptococcus neoformans e Histoplasma capsulatum. Todos ellos tienen una membrana celular evidentemente. Y todos ellos también, o casi todos ellos, tienen una capa de quitina, que puede ser más gruesa o menos gruesa, pero tienen una capa de quitina. Y también es una característica común a todos ellos que tienen una capa de beta 1,3 o beta 1,6 glucano. Pero ya luego existen ya en las partes más externas algunas diferencias propias de cada una de estas especies. Algunos van a tener algunos mananos, otros van a tener algunas proteínas, otros van a tener algunas capas de melanina que les van a conferir algunas propiedades propias de su infección o de la infección que van a causar. Otros hongos como Cryptococcus neoformans se va a caracterizar y pueden ver de manera especial a Cryptococcus que va a tener, además de todas las estructuras ya intrincadas propias de los hongos, las estructuras que hemos mencionado, Cryptococcus neoformans va a tener adicionalmente una gruesa cápsula que va a rodear a este hongo. Esta gruesa cápsula que va a rodear a este hongo evidentemente le va a conferir una especial protección frente a los factores que ya hemos venido mencionando, factores ambientales, factores inmunológicos cuando el hongo se internaliza dentro de en las células del hospedero, dentro de las células del paciente. También le va a conferir protección también probablemente contra la acción de algunos fármacos antifúngicos. Entonces, mientras más gruesa es la pared celular, mucho más compleja va a ser su estructura y mucho más protegido va a estar el hongo. Y con mucha mayor razón si es que, además de lo gruesa que es la pared celular, lleva además una cápsula externa, como es el caso de Cryptococcus neoformans. Respecto a la morfología de las células fúngicas o células micóticas, podemos mencionar que los hongos, que ya sabemos son células eucariotas, los hongos pueden ser unicelulares o multicelulares. El agrupamiento más sencillo, basado en la morfología, divide a los hongos en levaduras y mohos. Esa es la primera división que podemos identificar, que los hongos, basado en su morfología, se dividen en levaduras y en mohos. Se puede definir morfológicamente una levadura como una célula que se reproduce mediante gemación o fisión. Vemos una levadura en la parte superior de la imagen en esta lámina. Es una levadura. Entonces, una levadura se define como una célula que se puede reproducir mediante gemación o fisión, de manera que una célula progenitora o madre desprende una porción de sí misma para producir una célula descendiente o célula hija. Las células hijas se pueden elongar, se pueden estirar para formar pseudohifas, con forma de una célula alargada o forma de salchicha, si se le quiere ver así. Son las pseudohifas. Las levaduras habitualmente son unicelulares y producen colonias redondeadas. Por otro lado, los mohos, que vemos ejemplos de mohos ya en la parte inferior de la imagen. En la parte inferior de la imagen vemos a los mohos. Estos mohos son microorganismos multicelulares formados por estructuras tubulares filiformes denominadas hifas. Los mohos son microorganismos multicelulares formados por estructuras
tubulares, como observamos en la imagen, filiformes, y estas estructuras se denominan hifas, que se alargan en los extremos mediante un proceso conocido como extensión apical. Estas hifas pueden ser cenocíticas, cuando son huecas y multinucleadas, o pueden ser tabicadas, cuando están divididas por separaciones o tabiques transversales. Entonces, las hifas se unen para formar una estructura similar a un tapete denominado micelio, y a menudo se describen las colonias formadas por mohos como filamentosas, vellosas o lanosas. Ahora, cuando crecen en agar, en un medio de cultivo agar o en otras superficies, los mohos producen las denominadas hifas vegetativas que crecen sobre la superficie del medio de cultivo, y también tenemos a las hifas que se proyectan por encima de la superficie del medio de cultivo. Estas se denominan hifas aéreas. Las hifas aéreas pueden producir estructuras especializadas conocidas como conidios, que son los elementos reproductores asexuados. Los conidios pueden estar producidos por un proceso blástico, es decir, de gemación, o por un proceso tálico, en el que los segmentos de las hifas se fragmentan para dar lugar a células individuales o artroconidios. Los conidios son transportados por el aire con facilidad y son los que sirven para que el hongo se pueda diseminar en el aire con facilidad. El tamaño, la forma y determinadas características del desarrollo de los conidios se utilizan como método para poder identificar a los hongos tanto en género como en especie. Ahora, finalmente es muy importante lo siguiente: mencionar que muchos hongos patogénicos, muchos hongos de importancia médica en los humanos, se denominan dimorfos, hongos dimorfos o hongos dimórficos, porque pueden aparecer tanto en forma de levadura como en forma de moho. Es decir, los hongos dimórficos tienen la propiedad de, dependiendo de las condiciones, ser levadura o ser moho. En la imagen podemos observar algunos ejemplos de formación de esporas asexuadas y estructuras asociadas vistas en un hongo. En la imagen de la izquierda, en un hongo mucorales, y lo mismo en un hongo del género Aspergillus en la imagen de la derecha. Puede presentarse como conidias y también puede presentarse como hifas para Aspergillus fumigatus. Entonces vemos en esta imagen, en primer lugar, cómo la pared celular de la conidia o del conidio en reposo de Aspergillus está compuesta por tres capas. Una capa más externa, que es la capa de Rottlet, de color naranja. Recordemos que externamente la pared de la conidia de Aspergillus tiene un Rottlet de hidrofobina, entonces encontramos como capa más externa al Rottlet de color naranja, compuesta por una proteína denominada ROT-A de hidrofobina, una capa Rottlet ROT-A de hidrofobina. Debido a esta propiedad, o debido a esta capa de Rottlet de hidrofobina, es que evidentemente el hongo va a recibir una protección especial de corte hidrofóbico. Debajo de esta capa está la capa de melanina, que la observamos en la imagen A como una capa de color gris oscuro, y la capa más interna está compuesta por polisacáridos, que es la capa verde. Más adentro de todo encontramos a una línea azul que representa la membrana celular. Entonces, esta es la estructura del estadio conidial de Aspergillus. En la imagen B encontramos que este conidio
puede inflamarse, puede hincharse. Entonces, la hinchazón de este conidio es la etapa inicial de la germinación conidial. En esta etapa inicial de la germinación conidial, la capa de Rotlet se pierde, se desintegra debido a la degradación proteolítica, y la hinchazón de este conidio se debe a un aumento en la presión osmótica interna, así como a la modificación de la integridad de la pared celular por las glicosilhidrolasas. Pero es importante que sepamos que en esta etapa en la cual el conidio se hincha, el Rotlet o la capa de hidrofobina de Rotlet se desintegra completamente debido a la degradación proteolítica, y la conidia empieza a hincharse, empieza a inflamarse debido a la presión osmótica en el interior. Como tercer paso, tenemos que va a emerger un tubo germinal. Cuando emerge este tubo germinal, esta estructura alargada, tubular, germinal, la capa de melanina se va a desorganizar en esta fase. La etapa de melanina se desorganiza, como se ve por la presencia de esta especie de parches de color gris, ¿no? Como se ve por la presencia de esta especie de parches de melanina en la superficie de la conidia, en la superficie conidial, y la capa interna de la conidia o la capa interna de este conidio hinchado corresponde a la pared celular del micelio, que encima está cubierta por una matriz extracelular que observamos de color púrpura claro en la parte inferior, compuesta principalmente por galactosamino galactano. Entonces vemos cómo esta conidia sufre un proceso en la cual sus distintos componentes van desintegrándose, pero por otro lado, otros componentes van surgiendo em, con la producción también de otros compuestos como galactosamino galactano. Entonces, la organización de la pared celular se va a modificar bajo diferentes condiciones ambientales. Todos estos cambios se deben en función a las condiciones ambientales, lo que va a llevar luego también a la aparición de diferentes polisacáridos en la superficie de la pared celular, como, como la quitina, como el 1,3-glucano, como último paso de toda esta secuencia. En esta lámina seguimos viendo las diferentes etapas o los diferentes estadios de Aspergillus fumigatus. Tenemos un conidióforo, que es una estructura de desarrollo multicelular especializada. Este conidióforo presenta conidias derivadas mitóticamente. En la lámina anterior hablamos de los conidios, y en esta lámina vamos a hablar de los conidióforos, que son estructuras de desarrollo multicelular especializada y que presenta conidios derivados mitóticamente. La formación de los conidióforos es un proceso muy complejo que, que se puede dividir en varias etapas. En condiciones adecuadas, las células vegetativas dejan de hacer crecer hifas y comienzan a formar células de pie, células hifales de paredes gruesas, que luego se extienden hacia el aire para producir hifas aéreas llamados tallos. Después de que se detiene la extensión de estos tallos, la punta de un tallo comienza a hincharse y forma una vesícula multinucleada. Los numerosos brotes producidos de manera sincrónica en la parte superior de la vesícula forman una capa de esterigmas uninucleadas denominados fialidos. Los fialidos, como las células madre, producen repetidamente células diferenciadas a través de la división mitótica asimétrica y forman largas cadenas de conidios que luego se someten a un proceso de maduración que incluye la modificación de la pared conidial que ya hemos revisado anteriormente. Estas estructuras multicelulares resultantes contienen hasta 50.000 conidios y se van a denominar conidiosporas. Tras las infecciones por parte de los hongos, estos hongos pueden causar las denominadas micosis, y evidentemente hay distintos tipos de micosis como
se presentan en el cuadro. En primer lugar tenemos a las micosis superficiales, luego tenemos a las micosis cutáneas y subcutáneas, luego tenemos a las micosis endémicas y también tenemos a las micosis oportunistas. Cada uno de estos tipos de micosis o enfermedades fúngicas es característica de distintos tipos de hongos. Entonces, nos interesa, por ejemplo, ahondar posteriormente en algunas micosis cutáneas, como las producidas por Cándida, por ejemplo, por Aspergillus, por la famosa Trichophytum que genera o que produce la tiña ungueal o la tiña por Trichophytum. En cuanto a las micosis endémicas, tenemos algunos representantes característicos como Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, y respecto a las micosis oportunistas también tenemos a algunos representantes como Aspergillus fumigatus, que son, o Cryptococcus neoformans, que son hongos que también vamos a estudiar de manera especial. Respecto a la patogenia por parte de los hongos, en realidad podemos dividir a los hongos entre patógenos primarios y patógenos oportunistas. Un representante nato de los patógenos oportunistas es el Cryptococcus neoformans, este hongo que veíamos hace algunas láminas, que poseía, a diferencia de los demás hongos, poseía una cápsula prominente, una cápsula externa prominente que le confería mucho más protección. ¿Y por qué es eso? Precisamente porque este hongo tiene dos fases, o se presenta en dos fases, la fase saprófita y la fase parasitaria. Recordemos que los saprófitos son aquellos organismos que pueden habitar o cohabitar en zonas en donde hay materia en descomposición. Y en el caso de Cryptococcus neoformans se le puede encontrar en su fase saprófita en zonas en donde hay desechos o heces de aves, desechos de palomas, por ejemplo. Entonces, estas zonas en donde hay desechos o heces de aves, de palomas, es altamente probable que en estas zonas se puedan encontrar Cryptococcus neoformans en su fase saprófita, y evidentemente cuando uno entra en contacto con este tipo de lugares o se acerca a este tipo de lugares, hay la posibilidad de que dicho hongo se pueda internalizar en nuestro organismo por la vía inhalatoria y llegar hasta la zona de los pulmones, siendo en ese caso ya la fase parasitaria de este hongo. Por eso es que la lámina nos indica que Cryptococcus neoformans podemos encontrarlo tanto en fase saprobia o saprófita y en fase parasitaria. También decíamos que tiene una cápsula prominente, está dotada de una cápsula. Respecto al hábitat, ya lo mencionábamos también, se encuentra generalmente en suelos ricos de guano o de heces de aves, de palomas, y el mecanismo de acción consiste en que ingresa al organismo por inhalación de la levadura transportada por el aire, es decir, uno no se tiene que acercar también demasiado cerca a estos lugares con heces de paloma, sino que en las zonas circundantes puede estar flotando en el aire las levaduras de paloma, las levaduras de Cryptococcus neoformans, las levaduras de Cryptococcus neoformans, e ingresar a nuestro organismo por la fase inhalatoria. Respecto a la patogenia, no vamos a ahondar mucho, sí vamos a revisar la patogenia cuando hablemos ya en extenso de criptococos y de los demás hongos, pero básicamente corresponde a que estas levaduras que inhalamos finalmente son fagocitadas por los macrófagos, pueden sobrevivir ahí por mucho tiempo, y precisamente la cápsula le ayuda a que la fagocitosis no se pueda culminar, y la cápsula y la melanina protegen la levadura del daño oxidativo, diseminación hematógena, y luego hay diseminación linfática hacia el cerebro, ¿no? Se disemina el hongo hacia el sistema nervioso central.
¿Quiénes le ayudan a que tenga estas acciones patogénicas? Una cápsula prominente, la melanina, son fundamentalmente las características que le ayudan a que este hongo sea tan dañino una vez que ingresa al organismo, y más aún si es que el sistema inmune del paciente pues no se encuentra lo suficientemente competente. ¿Qué enfermedades causa? Neumonía criptocócica, meningitis si se disemina al sistema nervioso central, puede haber diseminación generalizada a través de la sangre, criptococosis génito-urinaria, criptococosis cutánea primaria. Otro hongo oportunista que podemos mencionar es el que corresponde al género Cándida, a Candida albicans, por ejemplo, que se presenta también en su fase saprófita, en su fase parasitaria, y es un hongo que puede colonizar la mucosa gastrointestinal, por ejemplo, o puede producirse candidiasis mucocutánea, o puede colonizar también la mucosa vaginal y puede producir candidiasis vaginal. Puede diseminarse de forma hematógena a distintas otras partes del cuerpo. Puede producirse candidiasis hepatoesplénica, puede producirse endoftalmitis. Entonces, el género Cándida y a la Candida albicans específicamente es un género y es un hongo que vamos a estudiar también de manera especial más adelante. Este cuadro resumen nos muestra algunas características de algunos virus, del virus sincitial respiratorio, que lo vemos en tercer lugar, de los adenovirus, que son virus que también vamos a estudiar más adelante, pero en cuanto al virus sincitial respiratorio, ¿qué es lo que nos indica esta imagen o este cuadro? Nos indica que, como ya hemos dicho, es un virus de tipo ARN, virus SS o single stranded, o de cadena simple o monocatenario. Es un virus encapsulado. em, Muestra un pico de infectividad, especialmente en los meses de diciembre a enero, pero este gráfico proviene de la publicación cuya referencia vemos en la parte inferior, y esa publicación cuya referencia vemos en la parte inferior en realidad es de Norteamérica. Y si nos indica que el pico infeccioso es de los meses de diciembre a febrero, recordemos que en esas épocas o en esos meses en Norteamérica es una época de mucho calor o es una época de mucho frío. Si en Perú es una época de mucho calor, en Norteamérica es una época de mucho, mucho frío. Por lo tanto, podemos concluir que este virus sincitial respiratorio es un virus estacionario y es un virus con predilección o que presenta picos infecciosos en los meses de mucho frío, diciembre a febrero en Norteamérica, o podemos decir que de julio a agosto, junio, julio, agosto en países de Sudamérica. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de la complejidad de la estructura de la pared celular de los hongos, nos estamos refiriendo a que en dicha estructura existen diferentes componentes que también van a estar relacionados con diferentes receptores que van a reconocer al patógeno fúngico una vez que este patógeno fúngico se acerca y llega a entrar en contacto con la célula del hospedero humano. Entonces tenemos muchas estructuras reconocibles por parte del patógeno fúngico en esta pared celular tan compleja e intrincada, y por lo tanto también vamos a tener múltiples receptores por parte de la célula del hospedero humano. Vemos aquí 4 tablas en las que se nos muestra en la primera columna de cada una de ellas los receptores en las células de los humanos, y también vemos en las columnas del medio, vemos a aquellas estructuras propias de los patógenos fúngicos que van a ser reconocidas por estos receptores de la primera columna.
y en la última columna de cada uno de estos cuadros vemos a qué patógenos fúngicos se refiere cada una de estas relaciones entre la primera y segunda columna. No vamos a profundizar en ello, pero es importante que sepamos en este nivel o en este momento de que estas distintas estructuras de la gran complejidad propia de la pared celular fúngica van a tener distintos receptores también. Receptores tipo TLR, por ejemplo, ¿no? Que son los receptores tipo Toll, o son las siglas de Toll-like receptor o receptor tipo Toll. Tenemos al TLR2, que es propio para el alfa 1,4 glucano. Tenemos al TLR4, que es específico para los mananos, y esto es propio de Candida albicans, por ejemplo. Y así sucesivamente tenemos a otros receptores, los receptores NLR, que son los receptores de tipo NOT, NOD, los receptores de tipo NOT, NOT1, NOT2, etc. El NOT2 va a ser específico, por ejemplo, para la capa de quitina de Candida albicans, por ejemplo. Tenemos a los receptores CLR, que son los receptores de, tipo lectina C. Son los receptores de tipo lectina C. Son los C-lectin receptor. Los Toll-like receptors, los TLR, los NLR, y luego tenemos a otros tipos de receptores como los receptores CD, ¿verdad? CD14, CD36, etc. Entonces, recordemos que todos estos hongos, dependiendo de la fase en la que se encuentre, puede ser una conidia, puede ser una levadura, puede ser un Cryptococcus encapsulado, puede ser una hifa de cándida, etc. Todos ellos van a tener distintas estructuras en su superficie que van a ser reconocidas a su vez por distintos receptores en la célula que va a acoger a estos patógenos. Aspergillus se caracteriza porque se va a someter a dos ciclos. En primer lugar, un ciclo saprofítico y en segundo lugar, un ciclo patogénico, que es el que tiene que ver con el inicio de la patogenia en el humano, evidentemente. Pero el ciclo saprofítico, que es cuando no está en contacto con el humano, tiene distintos pasos también. En primer lugar, Aspergillus fumigatus, bajo la forma conidial, con conidias, que en realidad son esporas. Ese es el primer paso o el primer estadio de cómo vamos a encontrar a Aspergillus fumigatus en el ciclo saprofítico, bajo la forma conidial, con conidias, que son esporas. Vamos a denominarlas esporas. En segundo lugar, tenemos como número 2 en el esquema, tenemos a los conidios maduros, altamente hidrófobos, que se van a dispersar fácilmente. En tercer lugar, vamos a tener la germinación. Los conidios se van a hinchar y van a germinar en filamentos hifales. Entonces recordemos lo que hemos visto hace dos láminas, cómo el conidio se va hinchando, su estructura externa va cambiando, algunas estructuras van desintegrándose, otras van germinando. Aquí tenemos la germinación en la cual los conidios se hinchan y germinan en filamentos hifales como número 3. Como número 4 tenemos que la extensión de los filamentos hifales van a formar una red entrelazada llamada micelio. Ese es el punto número 4 del ciclo saprofítico. Luego vamos a tener el ciclo patogénico. En el ciclo patogénico, bajo el número 5 y número 6 en el esquema, tenemos que los conidios en el aire van a ser constantemente inhalados por los humanos. Es decir, el humano se va a infectar por la inhalación de los conidios que se encuentran en el aire, como vemos en el paso 5 y en el paso 6. Tenemos que se han formado los conidióforos, van a contener
una serie de conidios que se van a desprender al aire y el humano va a inhalar esos conidios. Luego, en el numeral 7 observamos que en los pacientes que se encuentran severamente inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, los conidios pueden escapar de las defensas del huésped y pueden crecer de forma invasiva. En octavo lugar, observamos que se produce un crecimiento extenso de hifas en los pulmones de un paciente inmunocomprometido. Y como paso número 9, tenemos que vamos a tener un crecimiento o un establecimiento de colonias propiamente dichas, cultivos de colonias propiamente dichas, para luego regresar nuevamente al ciclo saprofítico y al ciclo patogénico de Aspergillus fumigatus. Dicho esto, entonces podemos ir entendiendo que los patógenos tienen una gran capacidad de poder infectar a un paciente y si el paciente presenta condiciones desfavorables desde el punto de vista inmunológico, entonces evidentemente el hongo puede causar enfermedades que son muchas veces complicadas. ¿Qué tipo de enfermedades? En realidad, casi en todos los sistemas, en el sistema genitourinario, sistema respiratorio, tracto gastrointestinal, en la piel, por supuesto que sí, etcétera. Entonces aquí vemos una tabla que nos muestra de manera muy resumida algunos hongos asociados a enfermedades ya específicas en humanos, ¿no? Pueden causar enfermedades correspondientes al tracto respiratorio, como enfermedades laríngeas, eso es por parte de Histoplasma capsulatum, de Sporotrix schenckii. Podemos apreciar también infecciones orofaríngeas, ahí tenemos en primer lugar de la lista al género Cándida, al género Histoplasma capsulatum también, al género Histoplasma, al género Cryptococcus, Blastomyces, Paracoccidioides, etc. Entonces son distintas las enfermedades que pueden ser causadas y distintos los órganos que pueden ser afectados dependiendo de cada hongo y dependiendo de cada sistema al cual este hongo afecte. Ya hemos hablado entonces de los aspectos más básicos y más generales relacionados a los hongos, relacionados a las enfermedades fúngicas, pero les invito de manera muy especial a que puedan profundizar estos conceptos en los capítulos correspondientes en su libro de lectura, en su libro de consulta, que es el libro Murray. Profundicemos más en estos conceptos generales de los hongos y profundicemos más también en los aspectos generales de los virus que vamos a revisar de manera muy rápida en estas siguientes láminas, pero es importante que fijemos todos los conceptos que se nos presentan en nuestro libro de consulta, pues esos conceptos deben ser nuestra base para luego ya posteriormente en las siguientes sesiones adentrarnos ya de manera específica a distintos hongos particulares y poder revisar las cuestiones más específicas de cada uno de ellos. No solamente hongos, sino también bacterias y virus en las siguientes sesiones. Pero empecemos ahora hablando de los virus y cuáles son aquellos aspectos más generales y más relevantes que no debemos dejar de recordar. En primer lugar, que los virus son parásitos intracelulares obligados. Son parásitos intracelulares obligados. Los hongos, a diferencia de las bacterias, no los hongos, sino los virus, a diferencia de las bacterias y de los hongos, los virus necesitan encontrarse dentro de una célula para poder, en primer lugar, sobrevivir, entre comillas, sobrevivir y en segundo lugar, para multiplicarse. Pero todo esto lo puede hacer solo y únicamente dentro de una célula infectada. Solo y únicamente dentro de una célula infectada. A diferencia de las bacterias que pueden estar pues en los alimentos contaminados o a diferencia de los hongos que pueden estar prevaleciendo como levaduras, si se quiere, por ejemplo, en el suelo o en zonas contaminadas. Pero los virus
los virus necesitan siempre, siempre estar dentro de una célula infectada para que a partir de ahí puedan multiplicarse y replicarse. Y salen de esa célula generalmente únicamente para ser traspasados a otras personas, para ser traspasados a otras personas. Y al ser traspasados a otras personas, luego vuelven a introducirse dentro de las células del hospedero y de esa manera inician nuevamente el ciclo de multiplicación y de replicación y de esa manera los virus van prevaleciendo en el tiempo. Es por eso que ahora, por ejemplo, hablamos de la importancia de que cada vez más personas sean inmunes frente a SARS-CoV-2, porque cuando eso ocurra quiere decir que estos virus ya no van a tener a otras personas a quienes infectar. Y si no tienen otras personas a quienes infectar, sencillamente ese virus podría desaparecer del todo en el mundo. Debería llegar un momento, en algún momento, en el cual ese virus desaparezca del todo en el mundo. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Cuando ya no encuentren ninguna otra célula en la cual encuentre las condiciones favorables para poder seguir multiplicándose y replicándose. Entonces los virus son parásitos intracelulares obligados. Los virus no pueden generar energía o sintetizar proteínas independientemente de una célula hospedadora. Ya hablábamos sobre eso hace unos instantes. Lo otro es que los genomas virales pueden ser o ARN o ADN, a diferencia de las células eucariotas, de las células eucariotas o de las células de los humanos, por ejemplo, solamente pueden ser o ARN o ADN, pero no ambos. Entonces vamos a encontrar a los RNA virus y vamos a encontrar a los DNA virus, a los virus ARN o a los virus ADN. Los virus poseen una cápside desnuda o una morfología con envoltura. Esta es otra clasificación también. Vamos a encontrar que en realidad los virus son unas estructuras sumamente sencillas, a diferencia de las bacterias, a diferencia con mucha mayor razón de los hongos. Los virus, si queremos mencionarlo de una manera simple y resumida, los virus no son nada más ni nada menos que genoma, que puede ser ADN o ARN, el genoma, envuelto en una cápside. Eso es el virus, genoma y una envoltura denominada cápside. Ahora bien, la cápside puede ser la cápside sola, puede ser como cápside sola únicamente, o puede tener, además de la cápside, externamente puede tener lo que llamamos envoltura, ¿no? Una envoltura de glicoproteínas, ¿verdad? Pero nada más que eso. Por eso es que decimos que los virus, en palabras sencillas, son solamente material genético, que puede ser ADN o ARN, y evidentemente ese material genético tiene que estar protegido, ¿verdad? Y para eso es que alrededor tiene una cápside, y en esos casos hablamos de virus con cápside desnuda. Pero si además de la cápside tuviera una cubierta adicional, esa cubierta toma el nombre de envoltura. Entonces tenemos ahí a la envoltura, luego tenemos a la cápside más adentro y más adentro tenemos al material genético. Pero eso es un virus. Luego, los componentes virales se ensamblan y no se replican mediante división. Es decir, si tenemos a un virus, estos virus no es que se dividen en 2, en 3 y en 4 por fisión o por gemación, sino que los virus se ensamblan una vez que ingresaron dentro de una célula del hospedero. En primer lugar, se desarman. ¿Se desarman para qué? Para liberar precisamente al genoma sea ADN o ARN, lo liberan dentro de la célula del hospedero, y una vez que ese genoma está liberado, inicia el proceso de replicación o de multiplicación, si ustedes desean. Entonces, de un virus que ingresó,
ese virus liberó un genoma, un ADN o un ARN, y adentro de la célula del hospedero, ese ADN o ARN se volvieron 10 o 20 o 50 nuevos ADNs o ARNs. Entonces, esos 50 nuevos ADNs o ARNs van a recuperar las cápsides nuevas para que sean envueltos estos 50 nuevos ADNs o ARNs. Es por eso que en la última línea se nos habla de que los componentes virales se ensamblan y no es que se dividan únicamente como ocurre, por ejemplo, con las bacterias, ¿no? Entonces, son las características más generales de los virus, las que acabamos de leer, y podemos ampliarlas también dando lectura a nuestro libro de texto. Otros conceptos fundamentales que debemos reconocer o recordar es que los virus no son seres vivos. Los virus no son seres vivos. Y precisamente ese es uno de los motivos por los cuales un virus necesita internalizarse en una célula huésped para poder ahí multiplicarse. Si a una célula huésped ingresó un virus, ese virus dentro de la célula del huésped se multiplicará a 10, a 20, a 50, etcétera, pero solo y únicamente en la célula del huésped. ¿Por qué? Porque para eso necesita los componentes de la célula del huésped. Si es un virus ARN, necesitará algunos componentes de la célula del huésped, que vamos a revisar más adelante. Si es un virus ADN, necesitará otros componentes de la célula del huésped, que también vamos a revisar más adelante. Pero solamente un virus puede prevalecer, puede permanecer en el tiempo, solo y únicamente mientras siga infectando nuevas células, porque de lo contrario, un virus en realidad no es un ser vivo, no es un ser que se alimente y no es un ser que tampoco se pueda dividir, como es el caso de las bacterias o de los hongos, etc. Los virus, decíamos en segundo lugar, deben ser infecciosos para sobrevivir en la naturaleza. Eso me parece que ya lo hemos dejado claro. Luego, los virus deben ser capaces de utilizar los procesos celulares de la célula del huésped para producir sus componentes. Eso es lo que decíamos hace unos instantes. Cuando un virus ingresa a una célula del huésped, va a utilizar los componentes de dicha célula del huésped para poder multiplicar sus materiales genéticos. Puede ser el ARN mensajero viral, puede ser proteínas, pueden ser copias idénticas del genoma, etc. Los virus deben codificar los procesos necesarios no proporcionados por la célula, y los componentes virales, decíamos también, deben autoensamblarse, porque una vez que un ARN ingresado se multiplicó en 50, en 100, esos 50 o 100 nuevos ARNs virales necesitan ser nuevamente cubiertos por nuevas cápsides, y es por eso que nos habla el autor de que los componentes virales deben poder autoensamblarse dentro de la célula todavía del huésped, para recién una vez ensamblados y siendo nuevos virus, nuevas partículas virales, recién puedan salir de esa célula del huésped para seguir infectando a otras células del huésped o ser expulsados fuera del organismo para poder infectar a otras personas. Decíamos que los virus pueden clasificarse según su material genético en virus ADN o en virus ARN. No pueden tener nunca los dos tipos de genoma, pero pueden ser virus ADN o pueden ser virus ARN. Revisemos entonces en esta lámina cuáles son los componentes de un virión básico. ¿Y cuál es el virión? Porque antes estábamos diciendo que el virus ingresa en la célula del hospedero. En realidad, quien ingresa es el virión. ¿Quién es el virión? El virión es la unidad mínima de un virus. Si queremos decirlo de alguna manera sencilla, cada virión es una célula viral. Ya sabemos que no es una célula, pero estamos haciendo un ejemplo solamente. Cada virión es cada unidad de cada partícula viral.
Entonces, un virión es igual a un solo virus, si queremos entenderlo de esa manera. Entonces, cada virión va a tener un material genético que es ADN o ARN, va a tener eventualmente una cápside y va a tener eventualmente además una envoltura. Dicho eso, los virus más sencillos consisten en un genoma de ácido desoxirribonucleico o ADN o en un genoma de ácido ribonucleico o ARN empaquetado en una cubierta protectora, porque evidentemente ese material genético tiene que estar protegido. Entonces se empaqueta en una cubierta protectora. Y en algunos casos, adicionalmente, aparte de esa cubierta protectora que se llama cápside, en algunos casos, adicionalmente, pueden estar rodeados por una membrana. Entonces, los virus carecen de la capacidad de generar energía o sustratos, no pueden fabricar sus propias proteínas y no pueden tampoco replicar su genoma independientemente de la ayuda de una célula hospedadora. Van a necesitar siempre entrar en una célula hospedadora para poder replicar su genoma. Para utilizar entonces la maquinaria biosintética de la célula hospedadora, el virus debe adaptarse a las reglas bioquímicas de dicha célula. La estructura física y la genética de los virus han sido optimizadas mediante distintos procesos de mutación, porque los virus tienen esta propiedad de optimizarse mutando y seleccionando eh, distintas formas para poder evadir respuestas inmunes, para poder evadir fármacos antivirales, para poder evadir la acción de vacunas. Todo esto con la finalidad de infectar a los humanos y de esa manera poder seguir prevaleciendo en el tiempo. Entonces, para ello, el virus debe ser capaz de transmitirse entre diferentes hospedadores. Debe poder atravesar la piel u otras barreras protectoras del hospedador. Debe adaptarse a la maquinaria bioquímica de la célula hospedadora para su replicación y debe evitar la eliminación debida a la respuesta inmunitaria del hospedador. Entonces, debemos saber que es muy importante que conozcamos las características estructurales, tanto relacionadas al tamaño como a la morfología, y también las características genéticas relacionadas tanto al tipo y a la estructura de ácido nucleico que contengan de un virus. Esto nos va a permitir conocer mejor acerca de cómo este virus se replica, cómo se extiende, cómo se disemina, cómo causa la enfermedad. Entonces, regresando a la imagen, esta imagen nos muestra de manera gráfica cómo es la estructura de un virus. Hace unos instantes decíamos que en palabras sencillas, un virus es únicamente material genético y una protección que es una cápside y eventualmente esa cápside además puede estar rodeada por lo que se denomina envoltura. Entonces, de esa manera tenemos que, miren ustedes, el ADN o el ARN está rodeado de proteínas estructurales que conforman precisamente la cápside, conforman precisamente la cápside y cuando tenemos esa estructura de material genético más cápside, estamos hablando de un virus con cápside desnuda. Pero cuando tenemos a este genoma ADN o ARN y que además de la cápside tiene una envoltura conformada por glicoproteínas, como si hablamos, por ejemplo, del coronavirus, la famosa glicoproteína Spike o proteína S o proteína Spike. Entonces, si además de la cápside tiene una membrana externa conformada por proteínas, estamos hablando de que es un virus con envoltura. Ahora, si es que hablamos de un virus con envoltura, quiere decir que tenemos en la parte más interna ADN, luego la cápside y luego la envoltura. Pero en esos casos, esa cápside
que está rodeada por la envoltura, toma el nombre de nucleocápside. ¿Por qué nucleocápside? Porque ya no es una cápside externa, sino es una cápside interna, si se quiere, rodeada por la envoltura. Por eso se le suele denominar nucleocápside, porque es una especie de núcleo ya con su genoma propiamente dicho, y afuera pues tiene una envoltura de glicoproteínas. Pero básicamente esa es la diferencia entre los virus con cápside desnuda, es decir, con la cápside sola, sin ninguna estructura más afuera, y los virus que además de la cápside tienen una envoltura, que son los virus con envoltura. Mencionábamos en la lámina anterior que si hablamos de un virus con cápside desnuda y si pensamos en la cápside podemos asemejarla a, a, la, a cómo observamos nosotros una pelota de fútbol, ¿no? Una pelota de fútbol. Y en la imagen vemos un ejemplo de una cápside icosaédrica de un picornavirus. Si hablamos de un picornavirus, estamos hablando, recordemos, de un virus ARN, ¿verdad? Porque por eso se le denominó picornavirus. Pico de pequeñito y RNA quiere decir que el material genético es un RNA o ARN. Entonces vemos la cápside icosaédrica de un picornavirus. Esta cápside, esta cápside viral, se forma a partir de proteínas individuales que se asocian en unidades progresivamente más grandes. Todos los componentes de la cápside presentan características químicas que les permiten unirse y formar una unidad mayor. Las proteínas estructurales individuales se asocian en subunidades que se asocian en protómeros y que luego se asocian en capsómeros y que por último se asocian en una procápside o cápside reconocible. Entonces es como si fueran piezas que se van uniendo, empezando por la subunidad, por la subunidad más pequeña, que son las proteínas, que luego van a formar los protómeros, luego los protómeros van a formar los capsómeros, y luego los capsómeros van a formar la procápside y luego la cápside como tal. Entonces, la procápside se procesa hasta que termina por formarse la cápside transmisible. En algunos virus, la cápside se forma alrededor del genoma. En otros, la cápside se forma como una envoltura vacía o procápside, que será llenada por el genoma. Los icosaedros, como vemos en la imagen, los icosaedros simples son propios de los virus pequeños, como los picornavirus y los parvovirus. El icosaedro se compone de 12 capsómeros, cada uno de cada uno de estos capsómeros posee una quíntuple simetría, que son pentámeros o denominados pentonas. En los picornavirus, cada pentámero se compone de 5 protómeros y cada uno de estos protómeros se compone de 3 subunidades de 4 proteínas separadas. Entonces vemos cómo la cápside en realidad corresponde a una conglomeración de distintas estructuras que poco a poco se van juntando, se van ordenando y se van organizando para que al unirse forman una estructura ensamblada denominada cápside. Ya que hemos hablado un poco de las diferentes estructuras de los virus, sea que tengan solamente una cápside desnuda o que además tengan una membrana de glicoproteínas externa, una envoltura, hablemos un poco de los virus ADN. Los virus ADN nuevamente se dividen en virus ADN que pueden tener la cápside desnuda o que pueden tener además de la cápside, una envoltura externa. Y vamos a estudiar varios de estos virus.
Por ejemplo, de los virus con cápside desnuda, vamos a estudiar al papiloma virus, por ejemplo, el famoso virus de papiloma humano, ¿no? O VPH. A los que son virus ADN con envoltura, vamos a estudiar sin lugar a dudas a los herpes virus, vamos a estudiar a los hepatnavirus, ahí tenemos al virus de la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Virus ADN con envoltura. Pero entonces es importante que sepamos también cuáles son algunos miembros representativos y cuáles son algunas familias representativas de los virus ADN. Y en este cuadro de la derecha podemos observar precisamente aquellas familias representativas de los virus ADN y aquellos miembros de estas familias de importancia médica. Entonces, también observamos que esta tabla es muy interesante porque nos muestra las diferentes familias, pero nos muestra estas familias, como ven ustedes, algunos con letras más grandes y otros con letras más pequeñitas. Conforme va bajando, las letras se van haciendo más pequeñas. Y esto es indicativo o es indicativo del tamaño relativo de los virus. Es decir, de todos estos virus ADN que tenemos en la lista, los más grandes son los denominados poxvirus. Son los denominados poxvirus. Ahí tenemos al virus de la viruela, al virus de la viruela, fundamentalmente en los poxvirus. Luego, en tamaño le siguen los herpes virus, y los herpes virus también son distintos virus, empezando por el virus herpes simple tipo 1, el virus herpes simple tipo 2, el virus de la varicela zoster, de Epstein-Barr, el citomegalovirus, etcétera, etcétera, los herpes virus. Luego los adenovirus, que tienen que ver fundamentalmente con infecciones del tracto respiratorio. Tenemos más abajo a los papilomavirus, tenemos más abajo a los parvovirus, tenemos más abajo a los hepatnavirus y ahí tenemos al virus de la hepatitis B. Entonces, como pueden ver ustedes, son distintas familias, son unos más grandes que otros, definitivamente. Los más grandes son los poxvirus, el virus de la viruela. Los más pequeñitos podrían ser los hepatnavirus, como el virus de la hepatitis B. Veamos ahora a los virus ARN. Vemos a distintos representantes de los virus ARN en el cuadro de la derecha, pero antes de eso, mencionemos rápidamente que estos virus ARN pueden ser ARN de cadena positiva, ARN de cadena negativa, y vemos pues a distintos representantes, a los coronavirus, por ejemplo, ¿no? Los coronavirus. Vemos a los rhabdovirus, que son los virus causantes de la rabia. Vemos a los paramyxovirus, ahí tenemos al virus de las paperas, por ejemplo. A los reovirus, ahí tenemos al rotavirus, causante de enfermedades gastrointestinales, lo vamos a estudiar también. Tenemos a los retrovirus, y ahí sin dudas pues el representante más famoso es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Entonces, vemos igual en el lado derecho la tabla con la misma lógica, ¿no? En la parte superior, con letras más grandes, tenemos a los virus ARN que en tamaño son más grandes. Luego va bajando conforme el tamaño de estos virus también va disminuyendo. Los más grandes son los paramyxovirus. Ahí tenemos al virus de la parainfluenza, el virus del sarampión, el virus de la parotiditis humana, sincitial respiratorio. Son bastantes virus que pertenecen a la familia de los paramyxovirus y los vamos a ver también en su oportunidad. Tenemos luego al virus de coronavirus. Ahí tenemos al SARS-1, al SARS-CoV-2, al MERS. Entonces son los coronavirus. Entonces ya vamos conociendo que los coronavirus son virus ARN, ¿verdad? Tenemos más pequeñitos a los rhabdovirus. Ahí tenemos al virus de la rabia, por ejemplo. El virus de la rabia que también tiene una forma característica muy particular porque tiene una forma ya no circular ni nada por el estilo, sino tiene una forma como si fuera una balita, una forma de balita. Entonces son los rhabdovirus. Luego tenemos más abajo a los reovirus, ahí teníamos al rotavirus que mencionábamos, causante de enfermedades gastrointestinales. Entonces, como vemos, es una gran cantidad, señores, de virus y realmente es muy interesante poderlos estudiar porque
si bien es cierto, pueden ser virus ADN o virus ARN, generalmente, y vamos a verlo esto también más adelante, generalmente el ciclo de vida de los virus, una vez que ingresan a la célula del hospedero humano, es prácticamente el mismo. Si nosotros conocemos cómo es que ingresa un virus a la célula humana, cómo es que es reconocida por el receptor correspondiente, y ahí sí puede variar obviamente, cada célula, dependiendo de qué sistema sea, pueden tener distintos receptores y dependiendo del virus son distintos receptores, pero el hecho es que es reconocido por un receptor. Luego ingresa a la célula, pierde la cápside, se libera el genoma, sea ADN o ARN. Ese ADN o ARN que ingresó a la cápsula se multiplica por X número y esos nuevos genomas hijos van a ser nuevamente encapsidados y una vez que tenemos a los nuevos hijos con sus respectivas cápsides, estos virus ya completos empiezan a salir de la célula del hospedero para seguir infectando a nuevas células o para infectar a otras personas. Entonces es un ciclo bastante eh, sencillo, pero también común entre los distintos virus. Si entendemos este ciclo, seguramente podremos entender el ciclo para todos los virus porque es bastante común a ellos. Esta lámina también es bastante interesante porque nos muestra un poco de lo que ya hablábamos hace unos instantes. Tenemos, por un lado, en el lado izquierdo a los virus ADN y en el lado derecho a los virus ARN. Y vemos cómo para los virus ADN, los poxvirus son los más grandes en tamaño, ¿verdad? Los poxvirus son los más grandes en tamaño. Para los virus ARN, los paramyxovirus son los más grandes en tamaño. Y conforme vamos avanzando hacia arriba, los virus se van haciendo más pequeñitos. Entonces nos muestra de una manera clara, por eso es que es muy interesante esta imagen, porque de verdad nos muestra de manera proporcional cómo son los tamaños de estos virus, desde los más grandes hasta los más pequeñitos. Por ahí nos muestra también una clamidia y también nos muestra en la parte de abajo, vean ustedes, una bacteria, a la Escherichia coli, y de esa manera podemos proporcionalmente comparar qué tan grande es una Escherichia coli y qué tan grande es el virus más grande, tanto para los virus ADN como para los virus ARN. Entonces, es importante que sepamos desde ahora que un adenovirus es un ADN virus, por ejemplo, que los herpes virus son virus ADN, que los pox virus son virus ADN, que si hablamos de los rhabdovirus estamos hablando de un virus ARN, que si hablamos de los famosos coronavirus, no diremos ya nunca, pues no, que es un virus ADN, ya sabemos ahora que son virus ARN. Y miren ustedes también, arriba tenemos bien pequeñito a los picornavirus. Y los picornavirus también son un grupo, son unos virus que vale la pena mencionar ahora porque adquirieron su nombre precisamente por su muy pequeño tamaño. Y se llaman picornavirus, pico de pequeñito, ¿verdad? Pico es el más pequeño. Y luego picorna, RNA, pues hace alusión a que se trata de virus RNA o ARN. Y de esa manera, al tener el nombre de picornavirus, nos está diciendo que es un virus muy pequeñito y que además es un virus RNA. Esos son los picornavirus. Veíamos en la lámina anterior la estructura de unos virus con cápside desnuda. Pero ¿qué sucede si además de esa cápside tenemos encima una envoltura? Estas envolturas están formadas generalmente de proteínas y de glicoproteínas. Y vemos en esta imagen precisamente un caso de un virus con envoltura. Y vemos el diagrama del trímero de la glucoproteína o glicoproteína hemaglutinina del virus de la gripe A. Y es una proteína en espina o es una proteína en espiga o en inglés es una proteína de tipo spike, ¿no? Es una proteína en espina representativa de este tipo de virus. La cubierta del virión, en estos casos, está compuesta
compuesta por lípidos, proteínas y glicoproteínas. Posee una estructura membranosa similar a las membranas celulares. Las proteínas celulares raramente se encuentran en la cubierta viral, incluso aunque dicha cubierta se obtenga de membranas celulares. La mayoría de estos virus con envoltura son redondos o pleomórficos, con excepción de los poxvirus, que poseen una estructura interna un tanto compleja y una estructura externa en forma de ladrillos, y con excepción también de los rhabdovirus que mencionábamos antes, que tienen una forma también muy particular que parecen una balita, con una parte más ancha en un extremo y con otra parte más angosta en el otro extremo, que también lo vamos a estudiar más adelante. La mayoría de las glucoproteínas o glicoproteínas virales poseen carbohidratos unidos a asparagina mediante enlaces N. Se extienden a través de la cubierta y se alejan de la superficie del virión. En muchos virus pueden observarse en forma de espinas o espigas o púas. De ahí viene el nombre, en realidad el nombre en inglés son las glicoproteínas spike o proteínas S, y en español pues espinas o espigas o espículas o púas. Algunas glicoproteínas actúan como, como proteínas de unión a los receptores de las células del huésped, capaces de unirse precisamente a estructuras de la célula diana. Entonces, estas glicoproteínas pueden unirse a eritrocitos. En esos casos toma el nombre de hemaglutininas, por ejemplo, ¿no? Entonces serían las glicoproteínas HA de hemaglutininas. Otras proteínas u otras glicoproteínas ejercen otras funciones, como la neuraminidasa, que tiene las siglas de NA, de los virus de la gripe. Entonces, pueden ser distintos tipos de glicoproteínas que pueden servir precisamente para unirse a distintos receptores de las células de los huéspedes. Las glicoproteínas, especialmente aquellas que se unen a receptores de las células de los huéspedes, son también antígenos principales, antígenos importantes que inducen la aparición de las reacciones inmunitarias. Entonces, pueden servir para unirse a los receptores, pero a la vez también tienen la función de actuar como antígenos. Adelantábamos hace algunas láminas la importancia de que conozcamos la ruta general que sigue un virus o un virión cuando se internaliza en una célula para poder replicarse. Y hablábamos de esa importancia porque si entendemos esta ruta general, este esquema general, en realidad vamos a entender la, la forma como se replican los distintos virus, porque en términos generales los pasos son prácticamente los mismos. Y estos pasos, o los principales pasos de la replicación viral, son muy similares o son los mismos para todos los virus en realidad. Y es que la célula del hospedero, que vemos representada en esta imagen, la célula del humano o del hospedero, actúa como una especie de fábrica, proporcionando los sustratos, la energía y la maquinaria necesaria para la síntesis de las proteínas virales y la replicación del genoma. Los procesos que no son proporcionados por la célula del huésped sí deben ser codificados en el propio genoma del virus. Ahora, la forma en la que cada virus realiza estos pasos y supera las limitaciones bioquímicas de la célula es diferente para las distintas estructuras del genoma y del virión, según posea una cápside con envoltura o una cápside desnuda.
Entonces, veamos esta imagen porque en realidad nuevamente representa los pasos generales que todo virus sigue una vez que se internaliza en una célula de un hospedero. Primero, evidentemente, el virus llega a nivel de la superficie celular y tiene que ser reconocida por un receptor. Si hablamos de, por ejemplo, el virus del VIH, será reconocido por un receptor CD4. Si hablamos de, si hablamos de los coronavirus o del SARS-CoV-2, hemos escuchado seguramente que al llegar a la célula del hospedero tiene que ser primero reconocido por el receptor ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Si hablamos de los virus herpes, veremos más adelante que este virus tiene que ser reconocido por un receptor específico y así sucesivamente. Tiene que ser reconocido por el receptor de heparansulfato, en el caso de los herpes. ¿No? Entonces vemos que para el VIH tenemos al CD4, para los coronavirus tenemos al receptor ECA2, para los virus de herpes tenemos al receptor heparansulfato. Cada virus tiene su propio receptor. Entonces, una vez que el virus es reconocido por la célula diana a través del receptor correspondiente, se va a unir a la superficie de esa célula. En tercer lugar, va a penetrar dentro de la célula diana y va a perder su envoltura o va a perder la cápside, dependiendo de si es un virus ADN, perdón, dependiendo de si es un virus con envoltura o si es un virus con cápside solamente. Entonces, el hecho es que pierde su cubierta, sea cápside o sea envoltura. Y eso va a permitir de que se libere el material genético. El material genético va a quedar libre y es ahí entonces donde va a empezar la síntesis de o va a empezar la replicación de este genoma. Este genoma que quedó libre de la cápside o de la envoltura va a empezar a replicarse. Va a empezar a replicarse y al replicarse se van a obtener varias copias de ese genoma. Ese genoma luego va a ensamblarse con las nuevas cápsides, va a ensamblarse con las nuevas cápsides y finalmente al haberse formado nuevos viriones hijos, si se quiere, nuevos viriones hijos, estos viriones por gemación van a salir y a liberarse de la célula del huésped. Pueden salir por gemación o pueden salir también por lisis y de esa manera terminan destruyendo la célula del huésped. Pero estos son los pasos generales de la replicación del virus dentro de cualquier célula del huésped. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un virus o un virión ingresa en la célula del huésped? Ingresa en la célula que está infectando. Evidentemente va a generar una consecuente patogenia, va a generar una consecuente enfermedad. Entonces, vemos aquí cómo es esa evolución de la enfermedad por un virus, la evolución de la enfermedad vírica. Y en términos sencillos, se puede listar esta evolución en 8 pasos. En primer lugar, tenemos a la adquisición del virión, la transmisión, cómo ingresa este virus al hospedador por vía gastrointestinal, por vía sexual, por vía respiratoria, por vía inhalatoria, etc. Pero ingresa el virus a nuestro organismo. En segundo lugar, inicia la infección en el foco primario. Luego tenemos a la activación de las protecciones innatas, ¿no? Se activa el sistema inmunológico probablemente y en cuarto lugar tenemos el periodo de incubación, cuando el virus se amplifica y puede diseminarse a una localización secundaria. Aquí
tenemos al virus en pleno proceso de replicación, multiplicándose, buscando diseminarse a distintas células del mismo hospedero. Luego tenemos que continúa la replicación en la célula diana, la cual causa los signos patológicos característicos. Vamos a tener en sexto lugar la respuesta ya como tal inmunitaria, que limitan y participan en la enfermedad. Tenemos a esa respuesta inmunitaria que limitan y participan en la enfermedad. Y aquí es importante que mencionemos que esa respuesta inmunitaria, ¿qué tan pronto o qué tan tardíamente puede producirse? Porque muchas veces, como es en el caso del SARS-CoV-2, algunas veces adquirimos el virus y empieza a replicarse de manera muy rápida a nivel de las células respiratorias, por ejemplo, pero va a llegar un momento en que esa fase va a alcanzar la meseta y la carga viral va a empezar a descender. Y hasta ahí probablemente no presentemos los síntomas más graves de la enfermedad de COVID, sino que los síntomas más graves probablemente los presentemos luego de que la carga viral ya desapareció y más bien esos síntomas más graves sean producidos por la reacción inmunitaria, por la reacción inflamatoria, por la aparición y la liberación de citoquinas inflamatorias, y es esa tormenta de citoquinas, la denominada tormenta de citoquinas, la que va a causar la fase inflamatoria y grave de la enfermedad que lleva a un paciente a la hospitalización, que lleva a un paciente a UCI. Entonces, veamos cómo son distintos pasos o distintas fases de toda esta secuencia de la evolución de la enfermedad viral. En séptimo lugar de esta lista de 8 pasos tenemos a la producción vírica en un tejido que libera el virus u otras personas para contagiarlas, ¿no? Tenemos la posibilidad de que de repente apareció apareció la respuesta inmune de la persona, pero todavía hay carga viral y más bien esa carga viral tiene la posibilidad de ser expulsada al exterior para poder contagiar a otras personas. Y finalmente tenemos la resolución o la infección persistente de la enfermedad crónica. O la persona se termina curando del todo o puede haber una infección persistente o se puede tornar más bien en una enfermedad crónica. Estos pasos son generales, pueden haber algunas variaciones entre estos pasos internos, puede haber superposición de algunos de ellos, pero en grandes rasgos estos son los pasos principales de la evolución de la enfermedad vírica. Finalmente, podemos observar aquí distintos ejemplos o distintos tejidos en los cuales se pueden alojar los virus para producir enfermedades virales o enfermedades víricas. Y podemos ver que en realidad es prácticamente todo el organismo hacia donde se pueden dirigir los distintos virus, desde el cerebro, desde el sistema nervioso, pasando por el tracto respiratorio, llegando al sistema digestivo, el tracto génito-urinario, la misma piel como tal. Entonces, vemos que, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, que es la, el siguiente capítulo que vamos a revisar en esta asignatura, y ahí vamos a revisar las infecciones del sistema nervioso central causadas no solamente por bacterias y hongos, sino también por virus. Ahí vamos a estudiar, por ejemplo, al virus de herpes simple tipo 1, causante de la encefalitis, o al virus herpes simple tipo 2, causante también de algunas infecciones en el sistema nervioso central, y hablamos de infecciones tipo encefalitis, meningitis, a nivel del sistema nervioso. También a nivel respiratorio, por supuesto que hay virus que afectan el tracto respiratorio, como el virus de la gripe, el virus de la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, etc. A nivel del tracto genitourinario, por supuesto que también tenemos virus que infectan el tracto genitourinario,
Y ahí tenemos al virus de herpes simple, tipo 2 en primer lugar, a los papilomavirus, por ejemplo, los papilomavirus, al virus de inmunodeficiencia humana o VIH también, que se transmite por la vía sexual. Tenemos a nivel gastrointestinal a los virus de herpes simple, por ejemplo, al virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis D, etc. Tenemos también a nivel gastrointestinal a los rotavirus, causantes de gastroenteritis, o a los norovirus, causantes de enfermedades también del tracto gastrointestinal. Entonces, en otras palabras, señores, vemos que los virus pueden afectar a distintos niveles, a distintos órganos, a distintos sistemas y producir distintos tipos de enfermedades. La finalidad de la asignatura es que podamos enfocarnos en las propiedades microbiológicas, en los mecanismos patogénicos, en los factores de virulencia principales, en los síntomas clínicos de las enfermedades producidas por estos patógenos, en algunos aspectos epidemiológicos de estas enfermedades causadas tanto por bacterias, por hongos y por virus. Esta lámina es muy interesante porque nos va a indicar cómo es el mecanismo específico por el cual se produce la diarrea en personas infectadas con rotavirus. Y es que vemos precisamente aquí las células epiteliales intestinales, vemos al rotavirus que va llegando a los enterocitos, pero vemos una proteína muy importante y la mencionábamos en láminas anteriores, que es la NSP4. Es una proteína no estructural y recordarán ustedes que esta proteína no estructural NSP4 tenía la función de ser una enterotoxina. Entonces, la proteína NSP4 es de especial importancia en el mecanismo de la diarrea causada por las infecciones por enterovirus. Y es que se ha demostrado ya que la enterotoxina NSP4 induce la diarrea. De hecho, esta enterotoxina, que se encuentra ya en las células infectadas con rotavirus, se une a las células epiteliales intestinales y va a enviar señales a través de la fosfolipasa C para aumentar los niveles de calcio citoplasmático. Este aumento de niveles de calcio citoplasmático va a activar luego los canales de cloruro dependientes de calcio. Van a aumentar los niveles de calcio citoplasmático y consiguientemente van a activarse los canales de cloruro dependiente de calcio. Entonces se activan los canales de cloruro. ¿Y qué sucede con esta activación de canales de cloruro? La activación de estos canales va a provocar una secreción excesiva de iones de cloruro o de iones de cloro en la luz intestinal, creando un gradiente osmótico que facilita el transporte de agua hacia la luz intestinal, lo que va a dar como lugar una diarrea profusa y secretora, la denominada diarrea secretora y profusa.